desaparecidos. Ayudamos a encontrar a las personas que se encuentran lejos de su hogar sin que se tenga noticia alguna de ellas, para evitar el flagelo de la desaparición. Teniendo en cuenta que Colombia cuenta con un registro de por lo menos 89.900 casos de personas desaparecidas, según un informe Retos Humanitarios 2017 del Comité Internacional de la Cruz Roja. La desaparición en Colombia es un flagelo que afecta a toda la sociedad, un asunto multicausal, y apenas ahora se consolidan las cifras pese al registro histórico de cientos de casos. Al conflicto armado, por ejemplo, se le atribuyen 45.000 desaparecidos, y frente a una situación de violencia casi endémica, delincuencia común y crimen organizado, cada hora se reporta un desaparecido y cada 3 aparece uno de ellos, vivo o muerto. Aunque la ley no siempre lo contemple, todos los familiares son víctimas que nadan en un océano de dudas donde el faro para no naufragar es la esperanza del regreso o la verdad sobre qué pasó con su ser querido. Es una cadena de duelo que parece no tener fin, una vida llena de incertidumbre. Desde que me levanto lo tengo en mi mente, quiero verlo, parece que fuera una obsesión, pero no, es que es un hijo, es un hijo. Para los demás la vida sigue, pero para una madre no. No existe un solo día en que Marta Liliana no recuerde a su hijo, ausente, desaparecido, pero presente en su memoria, y lo tangible de su casa, que recuerdan su infancia y su juventud, su vida que 3 años atrás dio un giro inesperado. Andrés Mauricio desapareció el 4 de enero del 2013 en el norte del departamento del Cauca, entre el Corinto, El Palo, Caloto y Santander de Quilichao. Él se desplazaba en una moto. Días después, la motocicleta apareció en un parqueadero de la zona y por medio de una llamada anónima le fue reportada la ubicación, pero de su hijo sin noticia alguna. Absolutamente nada, ni una llamada, ni nada, no se sabe nada de Mauricio. Es algo tan duro, pues, que solamente las personas que padecemos la desaparición forzada de un ser querido sabemos que es algo que uno tiene que ir hasta psiquiatría, empezar a tomar medicación para la depresión. Uno lo ve en la calle, uno lo ve en el loco, uno ve personas que están consumiendo droga, uno va y mira a ver si está ahí. Así resume el dolor que la acompañan en su viacrucis de búsqueda. Ha recorrido pueblos, calles y montañas. La gente, en su afán de ayudar, ven la foto y aquí lo tenemos, me decían, en Pradera, y corra para Pradera, y ese no era un indigente, pero él no era. Entonces uno se va con esas ilusiones. Y por supuesto, la vida, los sueños y hasta la economía cambia sustancialmente. Uno empieza a buscar, a imprimir carteles, todo eso cuesta dinero, a imprimir camisetas, pero yo pienso de que la plata es lo de menos, ¿no es cierto? Sí, me tocó prestar, pedir prestado, recurrir a gotas para poder viajar. Para mí eso no ha significado pues mayor cosa, porque uno está enseñado pues a batallar en la vida y todo. Lo importante era encontrarlo, pero es que nada, ni escopolamina, ni nada. Parece que la tierra se lo hubiese tragado. Ha seguido el conducto regular con las autoridades, pero aún no existe información que de una u otra forma le permita cerrar este capítulo. Estas personas que hacen eso lo condenan a uno como a un duelo sin fin, es algo que no termina, que uno dice, está muerto porque no viene, porque no llama, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está físicamente el cadáver? Por la zona donde desapareció Andrés Mauricio es víctima del conflicto armado y luego de la aprobación de los acuerdos de paz, hoy conserva una esperanza, el derecho a la verdad para los familiares, como bien lo establece el documento de acuerdo. Que acabaran ya con ese dolor, porque pues yo digo, yo cárcel no quiero, pero pues que eso está en manos de una fiscalía, también entiendo eso, pero hombre, todos tenemos conciencia y sabemos lo bueno y lo malo, hay una voz interior que nos dice que está mal hecho. Ya lo que pasó, ¿no es cierto? Ya, pero por lo menos que para uno poder descansar, darle una cristiana sepultura y ya acabar con eso, ya.
En tiempos de paz y posconflicto se aviva la esperanza para los familiares que tienen a sus seres queridos desaparecidos y que sospechan han hecho parte de las filas de la guerrilla de las FARC. Jonathan, el día 8 de mayo de 1999, salió bien vestidito en la mañana. Me dijo, papá, ya vengo a hacer unas tareas. Como yo tenía que ir a trabajar, yo le dije, bueno, papi, chao. Así recuerda las últimas palabras que cruzó con su hijo Jonathan cuando apenas era un estudiante de colegio. Hoy debe tener poco más de 32 años de edad. Mi esposa quedó en la casa porque ella estaba trasnochando. Entonces, cuando yo fui a las 11:30 a la casa ya a almorzar, me dijo, Eduardo, Jonathan no aparece. No hacen sino llamar, pero no me dicen quién, colgaban. Nada, que dejen eso así, que no vayan a colocar demandas, ni ir a la fiscalía. Desde ese momento comenzó un viacrucis para la familia. Continuaban las llamadas anónimas donde advertían que el joven se encontraba bien en Pance, zona rural de Los Farallones de Cali, pero que no debían buscarlo más, una propuesta imposible de aceptar cuando se trata de un hijo. Fui a buscarlo, entonces me encontré unos muchachos y le mostré la foto de mi hijo y salieron a correr. Entonces yo los perseguí y uno se me tiró para el río y otro entró a una casa. Salió la señora y dijo, ¿usted por qué? La mamá de ellos. ¿Por qué correteó a mis hijos? Mis hijos son guerrilleros, agradezca que no lo mataron. Cuenta don Eduardo que aquella mujer reconoció la fotografía de Jonathan y le aseguró que se lo había llevado la guerrilla de las FARC. Un anuncio que días más tarde el padre desesperado lo confirmaría. Volví el lunes, me dieron permiso, fui a Pance, hasta que me salió al encuentro un señor. Me dijo, ¿usted qué busca? Que mi comandante lo necesita. Entonces me dijo, ¿usted qué le pasa? Dije, no, es que yo busco a mi hijo. Paseo la foto. Me dijo, así él está acá arriba. Ya le dimos uniforme, ya le dimos fusil. Pero él está seguro que la ausencia de su hijo no fue voluntaria. Ante la fiscalía, interpuso la denuncia por el reclutamiento de Jonathan al sexto frente de las FARC. Lo ha buscado por selvas y montañas, pero en la Manigua impera el silencio, mientras dice que su búsqueda la ha hecho solo. Estuve en septiembre en el Bajo Calima, zona caliente. Por ahí hablé con una comandante, me dijo, ¿usted qué busca? Le dije, yo busco un muchacho así asá. Me dijo, ¿cómo se llama? Le dije, Jonathan Santos Escobar. Me dijo, Jonathan Santos. Dijo, ese Santos me suena. Yo le dije, pero por aquí en este pueblo como hay muchos santos y son negritos. Dijo, no, él es un apaisadito parecido a usted. Entonces me dio más alegría. Ya no, ese es mi hijo. Dígale que la mamá está muy enferma. Y quizá por la agonía de la espera, hace algunos meses la mamá de Jonathan murió. Hoy a don José solo le queda una esperanza, y es que la paloma de la paz, de la que aseguran vuela con ímpetu en tiempos de posconflicto, le traiga de nuevo a su hijo para darle el abrazo que su señora madre le encomendó. La toma y retoma del Palacio de Justicia, dos hechos considerados como masacres u holocaustos, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la forma en que se perpetraron los hechos, por el número de víctimas y especialmente por los desaparecidos, cuyos familiares aún esperan noticias de ellos. Y más que verdades, solo existen versiones al respecto. ¿Cuál es la suya? ¿Qué estaba haciendo 32 años atrás cuando el panorama noticioso registraba este hecho? Me acuerdo pues las imágenes en las pantallas de televisión con esos tanques entrando al palacio y arrasando con todo. La rabia que me dio de ver ese cobarde presidente escondido en vez de ir a poner el pecho en la jugada a ver qué resolvía. Porque esa era la verdad. Él no dio la cara. Colombia matándose ahí y él escondido. Todavía
No se sabe a ciencia cierta por qué fue la toma. Eso nunca se supo. Y personas salieron vivas y por qué aparecieron muertas, enterradas. Fue algo muy horrible. Yo me acuerdo que fue algo que quedó en la historia. Recuerdo todos los muertos que hubieron allá. Todo el mundo sufrió con esa toma de ese palacio. Creo que es un hecho que todos lamentamos, que esperamos que nunca hubiera ocurrido. Consumidos por el fuego, más de 100 personas. Estaba bombardeando, atacando y asaltando una de las ramas del poder público, justamente la justicia. Es una de las más grandes heridas que ha dejado el conflicto armado en Colombia. Fabio Cardoso, Diego Arias y Orlando Riascos han pasado por la esfera académica y diferentes cargos públicos, pero además bien podrían llamarse hijos de la negociación. En su momento fueron militantes del movimiento 19 de abril o M19, que se desmovilizó en 1990. Con ellos y el insumo histórico realizaremos un análisis de un hecho considerado como masacre y especialmente sus desaparecidos 31 años después. ...6 de noviembre de 1985, Bogotá, Colombia. En su centro histórico transcurría todo como un día normal, pero al mediodía la tranquilidad fue interrumpida cuando guerrilleros del M19 asaltaron el Palacio de Justicia. Luego, el ejército irrumpió tras ellos. El resultado, la muerte de 11 magistrados de la Corte Suprema, 65 funcionarios y visitantes, en medio de un edificio en llamas que además consumieron los archivos que allí reposaban. Un hecho que partió en dos la historia del país. Se realiza el acontecimiento en el epicentro del poder político, judicial, legislativo de Colombia, en el corazón de Colombia, en Bogotá, en donde se supone es el sector más custodiado del país y es un franco desafío, pues con todos los hierros, para llamarlo gráficamente, al poder establecido en Colombia. El fin del comando del M19 estaba orientado hacia un juicio político al gobierno nacional, liderado por el entonces presidente Belisario Betancur. Pero seguramente nadie dimensionó la magnitud de las consecuencias. Es un hecho condenable de todo índice, además porque el Estado, la fuerza pública, arremetió violentamente a pesar de la toma de los guerrilleros. Es un hecho execrable, condenable. Y yo creo que la Corte Interamericana de Derecho funcionó muy bien legalmente porque había que condenar todos esos crímenes y la violación de esos derechos humanos. De los 94 muertos, solo 68 cadáveres fueron identificados y entregados a sus familiares. Según las observaciones del protocolo de necropsia, 60 cuerpos quedaron carbonizados, pero 3 décadas después, aún las dudas sobre el número de víctimas fatales y desaparecidos siguen tan vivas como las llamas del 6 y 7 de noviembre del 85. Se ha llegado a concluir que hubo un número de personas de quienes no aparecen cadáveres y de otras que se ha constatado incluso que salieron vivas del Palacio de Justicia, que no se sabe qué pasó con ellas y que tampoco en esos casos se sabe dónde evidentemente a estas alturas deben de estar sus restos. De los 11 desaparecidos históricos, Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco, Cristina Guarín, David Suspes, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Estela Lizarazo, Luz Mari Portela, Lucia Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao, sus familiares aún esperan respuestas, y como ellos, muchos más, porque pocos pueden decir con certeza que en 1985 enterraron a sus seres queridos. Y también otras personas que luego aparecieron los cuerpos, aparecieron enterrados en otras fosas, o sea, hay muchas irregularidades. Hoy ya con mejores esquemas de investigación, con mejor metodología y con mejores sistemas, se ha comprobado que hubo más personas desaparecidas. A la maraña de dudas sobre los desaparecidos de la toma y la retoma del palacio se suman otras preocupaciones frente a las largas 28 horas, como las presuntas torturas a los sobrevivientes. Existía la decisión dolosa de sacar personas del palacio, indagarlas, torturarlas y después
acabar con sus vidas. Ese es un episodio en donde hay una serie de circunstancias y de responsabilidades encontradas. El Palacio no solamente fue objeto de un asalto, sino de dos asaltos, que fue la toma y la retoma, con el saldo que todo Colombia conoce y que de alguna manera aún hay deudas con la verdad. Esperamos es que haya verdad, que haya realidad, conocimiento de lo que pasó, porque todos sabemos los hechos. Yo creo que el M-19 no dimensionó la fuerza de lo que iba a pasar allí, pensó que iba a haber negociación y el ejército arremetió fuertemente con anuencia del presidente de la República en ese momento. Y frente a la esperanza de la verdad, en el año 2015 el Instituto Nacional de Medicina Legal anunció a las familias de 3 personas reportadas como desaparecidas en la toma del Palacio el hallazgo de los restos fúnebres de sus seres queridos, pero al día de hoy no se ha realizado la entrega. Actualmente existe el Banco Genético del Palacio de Justicia, donde se guardan los perfiles genéticos de 102 personas víctimas de la tragedia, mientras que la Fiscalía busca a los parientes de los guerrilleros del M-19 para completar la base de datos. Yo creo que se requiere también en un ambiente de posconflicto generar una muy buena disposición y voluntad de distintos actores del Estado y del gobierno involucrados en relación con la desaparición posible de esas personas, para que como parte de la contribución a la verdad, digamos, de este país, puedan señalar qué pasó con algunas de estas personas, dónde quedaron eventualmente sus restos o detenidas, y ahí, digamos, poder hilar el destino, repito, muy seguramente trágico, que le deparó, digamos, a esta persona. Pero no se sabe nada de él, señora. Desde las 7 de la mañana, por favor. Hace solo algunos días, el fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo confirmó que se cierra definitivamente el proceso de investigación a la guerrilla del M-19 por la toma del Palacio de Justicia, porque fue cosa juzgada, pero dejó claro que la investigación continuará, no para determinar responsabilidades penales, sino para que se sepa qué fue lo que pasó, porque las víctimas tienen el derecho a la verdad. Creo que la demora en esclarecer totalmente el tema del Palacio de Justicia ha sido falta de voluntad, de compromiso, de disposición. En relación a las responsabilidades, eso incluye al M-19 y algunos de los sobrevivientes, pero en relación con los familiares que están reclamando por sus personas desaparecidas, yo creo que lo que ha faltado es una voluntad y un ente investigador que se haya comprometido o que se comprometa a fondo con ese esclarecimiento. Y si bien las familias de los desaparecidos esperan esa verdad, quienes perdieron a sus seres queridos aspiran que este hecho dejen lecciones para la no repetición. La lección que tenemos nosotros es que todo este conflicto armado y además todas las expresiones de violencia que hoy vivimos también tienen que ver con un país muy desigual. Patricia Molina es concejal de Cali, hermana de Mónica Molina Beltrán, desaparecida durante la toma del Palacio de Justicia. Sus restos fueron identificados hace 2 años, tiempo en que solicitó a la Fiscalía que se le entregue el material probatorio acerca de la muerte de la joven. Como familia afectada, que nos tocó directamente pues, en el corazón, pues es una angustia total. O sea, el momento que cuando tenemos la noticia, pues nosotros tenemos, yo me imagino que la angustia que vive el país, porque yo creo que muchos ciudadanos se angustiaron con ese momento. Pero obviamente los familiares tenemos una doble angustia por el país, por todo lo que vivimos, por nuestra gente, pero también por nuestra familia, la gente que amamos. Aunque todas las fuentes consultadas coinciden en que la toma del Palacio de Justicia fue un error sin cálculo político-militar y grabado en la memoria colectiva colombiana como tragedia, en tiempos de paz y posacuerdo es el momento de sanar las heridas con el bálsamo de la verdad. La historia cuenta de desapariciones relacionadas con riesgos naturales, como se le conoce a las situaciones de emergencia por recursos de la naturaleza y falta de prevención del hombre. Vale la pena echar un vistazo a una de las tragedias más recordadas de nuestro país, la avalancha de Armero. Conocer la historia para no repetirla. Son los años 80 y mientras se vive una etapa de transición y gloria en la música, los medios y las artes, pero también con nuevas economías emergentes, nuestro país literalmente se estremece. El 13 de noviembre de 1985 es un día que quedó grabado en el imaginario colectivo colombiano
como la fecha en que se registró la mayor tragedia a partir de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que tomó por sorpresa a los departamentos de Caldas y Tolima, específicamente en Armero, una población donde murieron más de 20.000 de sus 29.000 habitantes. Estas imágenes le dieron la vuelta al mundo, en especial Omaira Sánchez, víctima de la tragedia, atrapada entre el lodo y los escombros, símbolo del drama de un pueblo. Pese al panorama desolador, 31 años después hay voces que pueden contar la historia de primera mano. Mi nombre es Isaura Rodríguez, sobreviviente de la tragedia. Estaba viviendo allá cuando sucedieron los hechos. Nos dirigimos hacia la Villa de Las Palmas, uno de los municipios del Valle del Cauca que recibió a los sobrevivientes de la avalancha. Isaura Rodríguez aún recuerda como si hubiese sido ayer la noche en que el pueblo quedó sepultado. Tembló fuerte también. Y la gente corría unos para un lado, para otro, gritaban, pedían auxilio. Eso fue pues como un apocalipsis, pues. Murieron 2 tíos, un tío, una tía, primos, y una sobrinita que es la que no sabemos si se perdió o murió allá, porque la avalancha se la arrebató de las manos a mi hermano, y entonces pues no sabemos si realmente la niña sobrevivió o está muerta. Y aquí comienza el segundo capítulo de la tragedia, la desaparición. No se tiene una cifra exacta, pero se estima un promedio de 23.080 víctimas entre muertos y desaparecidos, aún entre el lodo de las dudas. Ahí llegaban aviones de varios países a dejar ayudas. Parece que ellos llegaban, descargaban ayudas, pero pues eso estaba lleno de personas heridas que no sabían para dónde los iban a mandar, y niños rescatados, pero que no sabían quiénes eran sus padres. Entonces pues esos niños los subían en el avión y se los llevaban. Entonces pensamos que hay muchos niños ya no, porque pues ya han pasado 30 años, entonces deben estar en otros países. De esta historia, que se mueve entre el mito y la realidad, se siguen escuchando versiones. Incluso hay quienes aseguran que han visto a los hoy adultos desaparecidos, pero adoptados en otros países. Y a las personas en otras ciudades, otros países donde puedan ver esto, si lo logran ver, que colaboren diciendo: yo tengo un hijo que lo adopté de Armero, no, a nadie se lo va a quitar, simplemente las personas quieren saber de esas personas, reencontrarse, pero no quedarse, o sea, no es que quieran rescatarlos para tenerlos. Han pasado más de 30 años y hoy Isaura Rodríguez, como muchos de sus coterráneos sobrevivientes, espera que se entregue un verdadero listado documentado de casos de desaparecidos, pues dice que las familias de las víctimas tienen un derecho que ni una avalancha se puede llevar: la verdad. ¿Que la sangre llama? Así muchas personas responden a esa pregunta que debe estar en nuestro ADN, que nos lleva inconscientemente a estar pendientes de aquellos seres que pertenecen a nuestra familia biológica. Y por más lejos que estemos de ella, siempre tenemos la inquietud de reencontrarnos con nuestros seres queridos. Mi nombre es Viviana Sarmiento Vélez, o Vélez Sarmiento, porque hay una incerteza de los apellidos, no recuerdo bien. Y tengo 25 años, pero nací aquí en Cali. De rasgos latinos, pero acento español, Viviana María Soler Farrás, apellido de su familia española, ha pasado la mayor parte de su vida en Europa, pero siempre ha tenido la inquietud de conocer sus orígenes, previo a su adopción en la etapa de primera infancia. Pues comenzó el proceso de adopción cuando entré en el bienestar familiar, fue cuando yo tenía 4 o 5 años, no recuerdo bien exacto la edad. Y antes de darme una adopción, pues primero se busca un poquito familia biológica, si alguien antes de retirarnos, supongo el niño, y no encontraron nada. Entonces fue cuando ya, mientras yo estaba en una casa, en una madre sustituta, pues durante ese proceso estuvieron encontrándome unos padres.
Y al 98, con 6 años, me adoptaron unos padres catalanes. Aunque cuenta que no fue fácil el proceso de adaptación, tiene el más grande vínculo afectivo con la familia que la acogió de la mejor manera, la rodeó de amor y oportunidades para cumplir sus sueños. Estoy viviendo en un pueblito muy pequeñito y la adaptación fue muy buena y estoy muy agradecida. Y sumado a su sentido altruista, conocer a su familia biológica fue la motivación que la trajo de nuevo a Colombia. Se encuentra en busca de señales que le ayuden a dar con el paradero de quienes la trajeron a este mundo, mientras que su familia en España la apoya firmemente porque creen en la verdad y en todo aquello que le traiga felicidad a su hija. Al tener 4 años me acuerdo de todo, ¿no? Y nunca a uno nunca no le puede, ¿no?, negarlo de dónde viene. Y entonces, pues, a mis padres me dijeron que si en algún momento yo quería volver a la tierra a buscar a mis padres, que siempre me lo permitirían, porque ellos me dijeron que la libertad es lo mejor, ¿no?, para amar a una persona. Y ellos en ningún momento me lo negaron y por eso yo siempre lo he tenido muy presente. Pero la búsqueda 20 años después no es fácil. Viviana ya realizó el proceso con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de quien espera le dé pronto una respuesta, mientras que recorre algunas zonas que le traigan algún recuerdo de su infancia. Yo lo que recuerdo más es que yo vivía en Marroquín. Eso es cuando a mí me pusieron en el centro de adopción, me dijeron ¿qué es lo que recuerdas? Yo recuerdo mis apellidos, recuerdo mi mamá que se llama Fabiola, mi posible padre Juan y una hermana Cristina. Y yo recuerdo, tengo la sensación de tener la casa en Marroquín hasta los 4 años. Y no recuerdo ningún rastro físico, no recuerdo la cara, pero sí que recuerdo que mi mamá era como un poco como descendencia afroamericana, porque lo recuerdo muy arrizada del pelo. Ese es mi único recuerdo, que yo creo que podría venir de ahí, mis raíces. Y por esa conexión imperdible, hoy Viviana se encuentra con nosotros, porque confía en su intuición, porque apela a su memoria que le habla de Cali, sus padres y su hermana, porque asumirá todos los retos que la vida le ponga para encontrar la ascendencia de su ADN. Si usted conoce de esta historia o sabe de su familia, comuníquese con nosotros. Busco cualquier persona que pueda reconocerme, ya sea mi mamá biológica, mi papá, familiares, vecinos, incluso amistades o amigas, pero principalmente busco a la persona que me dio la vida para darle las gracias y sin ningún reproche, sin prejuicio, ¿no? Porque uno no sabe en qué situaciones se encuentra, ¿no? Y además, trabajando en este ámbito, entiendo muy bien las posibles situaciones que pueden haber y simplemente quiero agradecer y reconciliarme con mi pasado. Hoy les presentamos la historia de Viviana Soler, la segunda parte de esta historia, una joven de 25 años de edad que está de regreso en su país de origen, Colombia, porque se encuentra en busca de su familia biológica. Y por fortuna, esta historia tiene un final feliz. Veamos. Yo quiero ir a conocerla, es la que me dio la vida y quiero saber de ella y agradecida totalmente. Sabe que la tarea es difícil, pero no imposible. Comenzó su búsqueda contando su caso en diferentes medios de comunicación. Primero fue a un diario de la región, luego estuvo con nosotros. Bastaron solo un par de días para que a través de la fotografía de la niña y su historia contada en la palabra escrita, tuviera una respuesta. Un familiar la reconoció, tenía grabada la imagen de su infancia. Recibí una llamada, la atendí y una mujer me dijo a ver si yo era Viviana, si mi padre era Juan, que habían visto la noticia por el Cubo, que salió el 23 de la semana pasada. Y yo dije que sí, y ella me dijo que ella me había tenido, que por eso me recordaba y que me podría poner en contacto con Fabiola, con mi mamá. Y yo dije, claro, sí. Así las cosas, solo restan minutos que parecen lustros para que el encuentro entre madre e hija se cristalice 20 años después. Es el suroeste de Cali, zona de ladera, y en un hogar para población infantil del sector, Viviana espera con ansias la llegada de quien la trajo a este mundo, sin reproches, sin juicio de valor alguno, solo con la gratitud por quien le dio la vida.
A las 3:50 de la tarde, a Siloé llegó un carro con varias generaciones y una sola familia. La señora Fabiola es la mamá biológica de Viviana. Entre ansiedad y angustia, solo quiere verla, pero no es fácil controlar los sentimientos encriptados durante 20 años de ausencia. Y como si fuera una escalera al cielo, doña Fabiola subió los peldaños del hogar infantil para encontrarse a quien tuvo por 9 meses en su vientre y que por diversas circunstancias había cruzado los mares. Dicen que el cordón umbilical es una conexión que nunca se rompe entre madre e hija, que simbólicamente persiste incluso después de esta vida. Y tal vez por ello, Viviana siempre tuvo una inquietud que persistía en sus días, pero sin olvidar por un momento que su familia también está en Europa, donde se forjaron los más fuertes lazos de amor. De aquí en adelante, ellas seguramente tendrán mucho de qué hablar. Su mamá, su hermana, su sobrino, con coraje asumieron quizá el reto más grande de sus vidas, reencontrarse con su pasado, que ahora también es presente. Y Viviana, ejemplo de perseverancia, resiliencia y perdón. Una palabra que se escuchó el día en que el tiempo se detuvo para inmortalizar este abrazo. Qué bueno compartir este tipo de historias en nuestro segmento Desaparecidos. Para eso estamos, para poder colaborarles, ayudándoles a encontrar a su familiar o a su ser querido. A propósito del tema, si usted ya realizó el reporte ante las autoridades de un familiar o un ser querido desaparecido, puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos que aparecen en pantalla, también a través de nuestro correo electrónico o en las instalaciones de Telepacífico en Cali, en la calle Quinta, número 38A14, local 111, oficinas de producción, Desaparecidos Telepacífico. Nosotros creemos en el reencuentro. Y para despedirnos les recordamos que Valentina Tunubalá se encuentra desaparecida, una niña de 13 años de edad que desapareció hace un mes en el barrio Meléndez. Si usted tiene información de ella, reconoce esta fotografía, por favor comuníquese con las autoridades. Y de esta forma llegamos al final de una emisión más de Desaparecidos. Les recuerdo que yo soy Paulo Ascué y desde el Pacífico colombiano los estamos buscando. Yo soy Paulo Ascué y desde el Pacífico colombiano estamos buscando a los desaparecidos.